Tú, probablemente, pienses que volar es algo sencillo. El avión despegó, trazó una línea recta en el mapa y, tras unas horas, llegó a su destino. Pero la realidad es muy distinta. La aviación no se trata de llegar lo más rápido posible, sino de hacerlo de la manera más eficiente, segura y predecible dentro de un sistema enorme en el que se mueven miles de aviones al mismo tiempo. Por eso, el primer hecho que rompe con la idea habitual es que los aviones casi nunca vuelan en línea recta. En el mapa, la ruta puede parecer una línea recta, pero, en realidad, es una cadena de tramos calculados con antelación. En el cielo existen rutas aéreas invisibles, como carreteras por las que fluye el tráfico de aviones. Se diseñan teniendo en cuenta la densidad del tráfico, las condiciones meteorológicas, las restricciones del espacio aéreo e incluso las zonas militares. Es igual que el tráfico por carretera, no conduces en línea recta por un campo, sino por una carretera, porque así es más rápido y seguro dentro del sistema. El segundo detalle que sorprende a muchos es que la mayoría de los vuelos transatlánticos se realizan de noche. Y esto no es casualidad ni una comodidad para los pasajeros, sino pura optimización. Salir de noche de Norteamérica permite al avión llegar a Europa por la mañana, justo cuando los aeropuertos están preparados para recibir el flujo de vuelos de larga distancia y los pasajeros pueden continuar su viaje de inmediato. Además, por la noche la atmósfera es más estable y las corrientes de aire son más predecibles, lo que genera un ahorro adicional de combustible y tiempo. Así, la noche no es solo un momento de vuelo, sino parte de la lógica del sistema. Pero incluso si ignoramos los horarios, hay otro factor importante. Los aviones no siempre eligen la ruta más corta. A priori, la distancia más corta parece la mejor opción, pero en aviación es al contrario. La ruta se diseña para aprovechar el viento, especialmente las llamadas jet streams, corrientes en chorro, que son potentes flujos de aire a gran altura. A veces, el avión hace un desvío, pero gracias a este viento de cola llega antes y consume menos combustible. Es decir, no vuela hacia donde está más cerca, sino hacia donde es más ventajoso. Y esta es la diferencia clave entre la lógica del pasajero y la lógica de la aviación. Otro dato inesperado es que los pilotos pueden dormir durante el vuelo. Suena extraño, pero es un proceso estrictamente regulado. En los vuelos de larga distancia, en la cabina siempre hay varios pilotos que trabajan por turnos. Mientras uno descansa, el otro controla la situación por completo. Además, en los aviones grandes hay zonas de descanso especiales para la tripulación, ocultas a la vista de los pasajeros. Esto no se hace por comodidad, sino por seguridad. Un piloto cansado es un riesgo, por lo que el sistema está diseñado para evitarlo. Y, por último, algo en lo que casi nadie repara, el aire en la cabina del avión. Muchos piensan que está reciclado y que por eso cuesta respirar. En realidad, es más complejo. En la cabina se inyecta constantemente aire fresco del exterior, que se mezcla con parte del aire recirculado. Además, este aire pasa por filtros EPA, los mismos que se usan en medicina. Estos retienen hasta el 99% de las partículas, incluidas bacterias y virus. Así que, en términos de limpieza, el aire del avión suele ser incluso mejor que el de los espacios cerrados normales. El malestar no proviene del aire sucio, sino de la baja presión y la sequedad. Cuando miras un avión desde tierra, parece que simplemente se eleva y vuela por el cielo entre las nubes. Pero, en realidad, la altitud de vuelo no se elige al azar. Los aviones están diseñados para volar por encima de las nubes, y no por la vista. La razón principal es reducir la resistencia del aire. Cuanto más alto vuela el avión, más se enrarece el aire. Esto significa que las alas y el fuselaje tienen que abrirse paso por un medio menos denso, y los motores consumen menos energía para mantener la velocidad. Así, a una altitud de entre 10 y 12 kilómetros, el avión vuela más rápido y con mayor eficiencia que a bajas altitudes. Las nubes son solo un punto de referencia, suelen formarse a menor altura, y al elevarse por encima de ellas, el avión entra en un entorno más estable y predecible. Y aquí surge otro detalle que asusta a muchos, la turbulencia. Cualquiera que haya volado ha sentido esas sacudidas inesperadas. Por dentro, parece que el avión pierde el control o que algo va mal. Pero, en realidad, la turbulencia es un fenómeno normal relacionado con el movimiento desigual del aire. Básicamente, el avión cruza ondas en la atmósfera, como un barco en el agua.
Los aviones comerciales están diseñados para soportar cargas muy superiores a las que genera la turbulencia. Las alas pueden doblarse varios metros, y esto no es señal de avería, sino parte del funcionamiento normal de la estructura. El peligro es mínimo, y la principal causa de lesiones no es el avión, sino los pasajeros que no llevan el cinturón abrochado. Otro dato que parece de ciencia ficción: el avión puede despegar y aterrizar en piloto automático. Muchos creen que el piloto automático es solo un asistente en el aire, pero, en realidad, los sistemas modernos son capaces de realizar casi todo el vuelo, incluido el aterrizaje en condiciones de baja visibilidad. Estos sistemas se llaman CAT-3 y se usan, por ejemplo, en niebla densa, cuando los pilotos no ven la pista hasta el último momento. Eso sí, es importante entender que los pilotos no están inactivos, controlan el proceso, vigilan los sistemas y están preparados para asumir el control en cualquier instante. El piloto automático es una herramienta que reduce la carga de trabajo y aumenta la precisión, pero no reemplaza al ser humano. Detrás de las cortinas de la cabina de pasajeros hay otro detalle que casi nadie conoce. En los aviones hay habitaciones de descanso especiales para la tripulación. En los vuelos de larga distancia, los pilotos y auxiliares de vuelo pasan entre 10 y 12 horas, o incluso más, en el aire. Para mantener la concentración y la seguridad, necesitan descansar. Por eso, en aviones grandes como el Boeing 777 o el 787, hay zonas ocultas, a veces sobre la cabina o en la parte trasera, con camas donde la tripulación puede dormir según el horario. Los pasajeros no las ven, pero gracias a estas zonas la tripulación se mantiene operativa. En el transcurso de todo el vuelo. Uno de los miedos más comunes es qué pasaría si falla un motor. Aquí la aviación vuelve a contradecir la intuición. Los aviones modernos están diseñados desde el principio para poder volar con seguridad con un solo motor. Además, existen estrictas normas internacionales, como ETOPS, que definen a qué distancia puede estar el avión del aeropuerto alternativo en caso de fallo de un motor. Incluso los aviones bimotores pueden continuar el vuelo durante horas y llegar con seguridad al aeropuerto más cercano. Perder un motor no es una catástrofe, sino una situación para la que la tripulación está preparada y que practica periódicamente en los simuladores. Cuando la gente piensa en aviación, suele imaginarse el peligro en pleno vuelo, a unos 10 kilómetros de altura lejos de la Tierra. Pero la realidad suele ser otra. La mayoría de los incidentes aéreos no ocurren en el aire, sino en las fases más comunes, el despegue y el aterrizaje. Son precisamente estos momentos en los que el avión se encuentra en las condiciones más difíciles: alta carga en los motores, cambios de velocidad, proximidad al suelo, espacio limitado para maniobrar. Durante el vuelo de crucero todo es lo contrario. El avión se encuentra en la fase más estable, en la que la tripulación tiene tiempo y espacio para tomar decisiones. De aquí surge otro miedo común, la llamada pérdida de sustentación. Muchos la imaginan como una caída brusca del avión hacia abajo, pero en la práctica es un estado aerodinámico en el que el ala pierde sustentación por una velocidad demasiado baja o un ángulo de ataque incorrecto. Lo más importante es que los pilotos están especialmente entrenados para ello, y los aviones disponen de sistemas que avisan cuando se acerca esta situación. Es más, los aviones modernos en la mayoría de los casos no permiten que el piloto lleve la situación a un punto crítico. Por eso, la pérdida de sustentación es un proceso controlado y predecible, y no un accidente repentino. A veces, los pasajeros notan anuncios inusuales antes del aterrizaje o acciones extrañas de la tripulación y surge la pregunta: ¿qué está pasando? Un dato poco conocido es que, en algunos casos, los aviones pueden soltar combustible deliberadamente antes del aterrizaje. No se hace siempre, solo cuando es necesario. Por ejemplo, si un avión despega con el depósito lleno para un vuelo de larga distancia y debe regresar. El peso máximo de despegue y el peso máximo de aterrizaje son valores distintos. Para aterrizar con seguridad, el avión debe aligerarse. En estos casos, el combustible se quema en espera o, si la situación lo requiere con más urgencia, se libera cuidadosamente a gran altura, donde se dispersa y se evapora. Otro aspecto que cambia por completo la percepción de la aviación es que los aviones no envejecen según el calendario, como los coches o la maquinaria en tierra. Para los ingenieros, lo importante no es cuántos años han pasado desde su fabricación, sino cuántas veces el avión ha despegado y aterrizado. Cada uno de estos ciclos implica una carga para la estructura.
Al ganar altura, el fuselaje se presuriza, al aterrizar, la presión disminuye. El metal se expande y se contrae una y otra vez. Con el tiempo, esto provoca fatiga del material. Por eso, un avión que realiza muchos vuelos cortos puede desgastarse más rápido que otro que vuela con menos frecuencia, pero en rutas de larga distancia. Y aquí aparece otra paradoja. Un mismo avión puede estar en servicio 30, 40 o incluso más años. No significa que esté viejo en el sentido habitual. Significa que se supervisa, se comprueba y se mantiene siguiendo estrictos protocolos. Cuando un avión de pasajeros se retira, no siempre significa el fin de su historia. En la práctica, los viejos aviones de pasajeros suelen tener una segunda vida. Se convierten en cargueros. Se retiran los asientos, se refuerza el suelo. Se instala un sistema de carga de contenedores y una gran puerta de carga. Y el avión, que ya no sirve para transportar pasajeros, sigue trabajando tranquilamente, a veces otros 10 o 20 años más. Porque en la aviación de carga las exigencias son otras. Allí no importa el confort, sino la economía. Y aquí la lógica se vuelve aún más interesante. Los aviones de carga vuelan principalmente de noche, y no es casualidad. Todo el sistema de reparto está construido en torno al tiempo. De día se recogen los paquetes, por la noche convergen en los grandes nudos logísticos. Y es entonces cuando se produce el proceso principal, la clasificación y distribución. Los aviones llegan casi al mismo tiempo. La carga se transfiere y, en cuestión de horas, vuela hacia su destino. Si se eliminara la noche de esta cadena, simplemente dejaría de funcionar tan rápido. Por eso a las 2 o 3 de la madrugada el cielo suele estar lleno de aviones, pero sin pasajeros. Esto está directamente relacionado con otro principio clave. El avión es un activo caro que debe funcionar casi sin interrupciones. Cada minuto en tierra son pérdidas para la aerolínea. El avión no genera ingresos mientras está parado. Por eso el horario se organiza para que permanezca en el aire el menor tiempo posible. Llega, se le da servicio rápido y vuelve a despegar. Por eso es habitual ver paradas cortas entre vuelos y horarios ajustados. En aviación no solo importa la velocidad de vuelo, sino también la velocidad de rotación del avión. Si miramos en la cabina de los pilotos, podemos observar otra cosa inesperada. Allí no hay un volante convencional, como en un coche. En su lugar se usa un mando o incluso un joystick, como en algunos aviones modernos. El control se parece más a trabajar con un sistema que a conducir manualmente. El piloto establece los parámetros, el proceso vigila los instrumentos, el clima y el tráfico, listo para asumir el control en cualquier momento. En esencia, los pilotos funcionan como operadores de un sistema complejo, no como conductores en el sentido habitual. Durante el vuelo, muchos notan una extraña sensación de fatiga, sequedad o leve lentitud. Y no se trata solo de estar sentado durante horas. La presión en la cabina es menor que en tierra, algo que se hace intencionalmente. Imitar las condiciones terrestres a una altitud de entre 10 y 12 kilómetros es técnicamente complicado y poco rentable. Por eso se sella la cabina hasta un nivel equivalente a una altura de entre 1,5 y 2 kilómetros, un estándar en todos los aviones modernos. Incluso detalles como este son resultado de soluciones de ingeniería dictadas por la física. Otro dato que suele sorprender, la caja negra en realidad no es negra, sino de un naranja intenso. Esto facilita su localización tras un incidente. Dentro contiene dos dispositivos, uno registra los parámetros del vuelo y otro, las conversaciones en la cabina. Están protegidos contra temperaturas extremas, presión y golpes. A pesar de su nombre, no es una caja, sino un módulo compacto y resistente. Su objetivo es ayudar a entender qué ocurrió si algo sale mal. Uno de los hechos menos intuitivos es que los aviones a veces recorren enormes distancias, incluso dando la vuelta al mundo, para ahorrar combustible. A primera vista parece ilógico, pues un trayecto más largo debería gastar más. Pero en aviación todo depende de las condiciones. La ruta no solo se planifica por distancia, sino también considerando vientos, temperatura, saturación del espacio aéreo y restricciones. Por ejemplo, una fuerte corriente en cola puede acelerar significativamente el avión, mientras que un viento en contra lo frenaría. Al final,
Una ruta más larga con viento a favor puede ser más rápida y económica que una corta en contra de la corriente. A veces los aviones se desvían hacia el norte o el sur, trazando arcos en lugar de líneas rectas. Todo para optimizar el consumo de combustible y el tiempo de vuelo. Hay otros detalles que muestran lo meticulosamente calculada que está la aviación y lo poco que hay al azar. Por ejemplo, los aviones nunca se repostan a ojo. La cantidad de combustible se calcula con precisión antes del vuelo. Se tienen en cuenta el trayecto, el viento, la temperatura, el peso de la aeronave, la saturación de los aeropuertos e incluso posibles retrasos. Además, siempre se reserva un margen por si el avión debe abortar el aterrizaje o desviarse a otro aeropuerto. Es decir, el avión nunca despega con el combustible justo. El sistema ya incluye opciones si algo sale fuera de lo planeado. Otro dato poco conocido, cada vuelo tiene un aeropuerto alternativo. Antes de despegar, los pilotos ya saben a dónde irán si el destino principal se vuelve inaccesible por el clima, saturación u otros motivos. Puede ser un aeropuerto a cientos de kilómetros de la ruta, pero ya está incluido en el plan de vuelo y se ha reservado combustible adicional para ello. Incluso el plan B en aviación está previsto con antelación, no improvisado en el último momento. También hay un aspecto que los pasajeros rara vez consideran. La puerta de la cabina de pilotos no es una simple puerta, sino un elemento de seguridad. Está reforzada y protegida para soportar cargas importantes y resistir intentos de intrusión. Tras los eventos de principios de los 2000, los requisitos de seguridad se endurecieron y ahora es casi imposible entrar sin autorización. Es parte de un sistema que opera en segundo plano, pero es clave para la seguridad del vuelo. El despegue también tiene su complejidad. Muchos creen que el piloto puede cambiar de opinión y detener el avión en cualquier momento. Sin embargo, existe un límite claro. Hasta cierta velocidad, el despegue puede abortarse si surge un problema, como una falla técnica. Pero tras alcanzar la llamada velocidad de decisión, V1, detenerse ya es más peligroso que continuar el despegue. En ese punto, los pilotos están obligados a acelerar y elevar la aeronave, incluso si falla uno de los motores. Puede sonar contraintuitivo, pero así están diseñados los protocolos de seguridad. Por último, algo que rara vez se ve desde fuera, los aviones pasan revisiones periódicas exhaustivas. No se trata solo de una inspección antes del vuelo. Hay distintos niveles de mantenimiento y en algunas fases el avión puede desmontarse casi por completo, revisando cada componente, reemplazando piezas y volviendo a ensamblarlo todo. Estos procedimientos están estrictamente regulados y se repiten a lo largo de la vida útil de la aeronave. Por eso un avión de 20 o incluso 30 años puede mantenerse en perfectas condiciones técnicas. Si juntamos todo esto, rutas, combustible, planes alternativos, sistemas de seguridad, formación de la tripulación y mantenimiento técnico, queda claro que la aviación no funciona como se percibe desde fuera. Para mí, un vuelo no es solo moverse del punto A al B, sino el resultado de un sistema enorme donde cada decisión está calculada, verificada e integrada en una lógica de seguridad. En realidad, es uno de los sistemas más complejos y precisos creados por el ser humano. Si te gustó este vídeo, suscríbete, porque habrá más análisis así para mostrar cómo funciona realmente la aviación. Y comenta cuál fue el dato que más te sorprendió. Quizá tu comentario sea el tema del próximo vídeo. Gracias por los subtítulos a Alexei Dubrovsky.